Economistas, que ya está con nosotros. Señor Vivar, como siempre, gratísimo de tenerlo en el programa. Buenas noches. Señor Serna, buenas noches. Si puede, revisando un poco las cifras, hay algunas variaciones que sería conveniente analizarlas desde dos puntos de vista, ¿no? Desde la estructura propia del presupuesto y desde la distribución del presupuesto, ¿no? Por un lado, hay un incremento de aproximadamente 5% con respecto al presupuesto de este año, pero algo que lo veo positivo es que hay un incremento también de un poco más de 5% de los presupuestos para las regiones y los gobiernos locales. Es decir, es un presupuesto ligeramente más descentralista que el de este año, y eso me parece bien desde la perspectiva de una visión de un país descentralista. Pero, señor Vivar, lo que preguntaba iniciando la nota, ¿para qué el incremento si los gobiernos regionales en su mayoría y los locales no gastan su presupuesto? Ese es otro tema que tiene que ver con la performance de también nuestra forma de definir, de elegir autoridades locales, regionales. Pero, señor Serna, también no se olvide que tampoco los ministerios están en una buena performance de gastos. Claro, ¿no? Todos. Y entonces, ¿A qué obedece, perdón? ¿Por qué siempre es así? A ver, en las metas de gasto corriente, por lo general casi todos lo cumplen. Llegan, incluso necesitan más dinero todavía, porque el gasto corriente es más fácil de gastar, ¿verdad? Le hablo de planillas, le hablo de mantenimiento, de servicios y esas cosas, que el dinero es fácil de gastar. El problema central está en cómo se ejecuta el gasto de inversión, que es finalmente el generador de infraestructura, que nos falta con una brecha inmensa. Es un dinero generador de empleo. Nuestras tasas de desempleo en muchas regiones es altísima, ¿no? A nivel país todavía sigue siendo alto. Entonces, ahí está el quid del asunto, y esto ya tiene que ver no solamente con la performance política de autoridades, sino tiene que ver con equipos técnicos y sobre todo con la creatividad en la generación, en la consecución de proyectos de larga duración, de mediano y largo plazo. Porque es mucho más, casi al doble, el gasto corriente que el gasto de capital. A ver, veamos. En el gasto corriente no siempre ha sido así. En Ancash, por ejemplo, para tener un dato cercanamente fiable, hace unos 5 o 6 años atrás, el gasto corriente estaba por arriba de la inversión, hace unos 5 o 6 años atrás. Estaba alrededor de 43% contra 50 y tantos. Pero luego los gobiernos locales, los gobiernos regionales e incluso los ministerios van contratando gente de acuerdo al color político del que gana y no los pueden retirar a los que dejaron los anteriores. Por lo tanto, el tema de planillas ya se va haciendo macrocefálico en ese aspecto, ¿no? Y eso es en el gobierno nacional, tanto como en el gobierno local y regional, nacionales. ¿no? Veamos el tema de nuestra provincia, ¿no? ¿Eso es un defecto? Ese es un defecto, y si quieren consuelo de tontos, casi de todos los países latinoamericanos, ¿no? Hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la estructura del gasto en América Latina, y casi en todos los países el gasto corriente ha ido ganando espacio contra el gasto de inversión. ¿Y de los países europeos? Es a la inversa. ¿Por qué? Porque el gasto de inversión es precisamente para ir ajustando las brechas de infraestructura y de servicio social. Y por eso que nosotros en los indicadores de competitividad por infraestructura estamos muy abajo, ¿no? Teniendo dinero. Lo peor es que teniendo dinero. O sea, si no lo tuviéramos, ni modo, ¿no?
Es como cuando en la familia hay 20.000, 30.000 soles ahorrados y usted no es capaz de irse a curar un diente, ¿verdad? Entonces, más o menos estamos así. Tenemos niveles de pobreza altísimos, tenemos una carencia de infraestructura altísima, que dicen tendrán que pasar unos 30 años para poder cerrar esa brecha, o tendría que crecer el PBI todos los años alrededor de 7-8% para que en los próximos 20 años cubramos esa brecha. Y eso es alarmante, ¿no? Casi imposible. Señor Vivar, bueno, actualmente el porcentaje de gasto es bastante bajo en los gobiernos. ¿Qué hacer para revertir esa situación? Es bastante bajo el gasto de inversión, pero es elevado el gasto corriente. De tal modo que como el gasto total es la suma de los dos, los promedios de gasto están ahorita alrededor del 60%. O sea, si vemos el gasto general, como que por ahí va la cosa, ¿no? Pero cuando ya separamos ambos, que lo que importa finalmente para la población es el gasto de inversión, ahí sí hay una preocupación seria. ¿Y ahí qué hacemos? Gasto de inversión, señor Vivar, aquí tengo un cuadro que dice gasto de inversión por regiones, algunas regiones, La Libertad o el Callao, está al 9%, 10% más o menos. La Libertad en un 20%, Piura 21%, Lima 23%, Tumbes 24%, Cajamarca 26%, Ayacucho 26%, Ica 26%, Amazonas 31%, Ancash 33%. Mire, Ancash tiene un montón de cosas por hacer de cara a cambiar estructuras económicas de la región, ¿verdad? Claro, pero hay mucho que hacer, pero el problema es cómo. Sencillo. Revisemos, entendamos a través de un planeamiento estratégico cuál es el rumbo que quiere seguir la región para que todo lo cumplamos. Y dejar de pensar en obras pequeñas para hacer obras de gran envergadura. ¿Y quién es el responsable para que esto ocurra en la región? ¿O en las regiones? Primero el gobernador regional. ¿Luego? Luego los alcaldes, ¿no? Y sus oficinas de planificación. De acuerdo, pero en el mismo gobierno regional, después del gobernador, ¿quién está? ¿El gerente general? El gerente general y en este caso el gerente de planificación, ¿verdad? Las gerencias de planificaciones deben estructurar sus planes de desarrollo a mediano y a largo plazo y que se ejecuten sí o sí. Pero el gobernador, muchas veces los gobernadores no necesariamente tienen que conocer estos menesteres, ¿no es cierto? Deberían de conocerlo porque no se olvide que ellos son... Pero los especialistas, discúlpeme, pero los especialistas tienen que ser el gerente de presupuesto y el gerente general, se supone. El especialista en hacer el plan de acuerdo a los lineamientos, obviamente del que ha ganado las elecciones, ¿verdad? Pero por eso digo que se supone que el gobernador, el alcalde, tiene que tener una perspectiva futura. Ahí estaban sus planes y todo este tema. Tiene que haberse preparado, ¿no? Pero técnicamente es la gerencia de planificación quien tiene que elaborarlo. Ahora, tiene que haber también la decisión política de hacerlo, ¿no? Claro. Porque una cosa es hacer el plan, que puede ser muy bueno. El gerente de planificación, presupuesto, le dice al gobernador, hagamos esto. Y el gobernador dice, no, esto no, hagamos lo otro. ¿Así? Por supuesto, mire, pero sencillo. Hay que planificar cuáles son los sectores que nos pueden llevar de aquí a unos 20 y 50 años a cambiar el rostro económico y social de la región. Entonces, que hay sectores para no ser dependientes solamente de la minería y los precios internacionales o de la pesca, como lo fuimos en su momento, y después de todo ese boom no tenemos casi nada. Aquí tenemos que diversificar un poco el aparato productivo y buscar sectores que sean duraderos, sostenibles en el tiempo. ¿Algún gobernador estará pensando en de aquí 50 años? No, lo dudo. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiar de cerebro? Pero, a ver, estas elecciones, por ejemplo, que se van a venir el 2021, porque en estas tampoco hay tiempo ya para mucho, ¿no? Ya usted está viendo cómo han nombrado sus candidatos y todo el tema. Entonces, creo que por ahí no hay mucha esperanza, ¿no? Salvo algunos. Yo creo que hay que ir pensando ya seriamente en plataformas hacia el 2021
que nos permitan trabajar más planificadamente y con gente que realmente piense ya de una manera distinta en lo que significa el desarrollo país, ¿no? Usted lo acabamos de nombrar, o el gobernador lo acaba de nombrar, gerente de planificación y presupuesto. ¿Cuáles serían las dos recomendaciones más importantes para revertir y gastar y avanzar? Ya no es este año, sino el siguiente. Reestructuramos el presupuesto regional. La reestructuración del presupuesto regional implica hacerlo más alto el presupuesto de capital, de inversión, y rebajar el presupuesto de gasto corriente. Cuando tenemos más dinero de gasto de inversión, esta inversión dirigirlo exclusivamente a sectores que van a cambiar estructuras productivas, pero pensando en 5, 10, 15, 20 años. Y el planteamiento, que siempre lo he dicho, es, por ejemplo, para la región, después de un riguroso estudio, ¿no?, es agroindustria y gran turismo. Y de todo lo que se le ha escuchado, ¿al gobernador Juan Carlos Morillo está en ese norte? No, a pesar que casi todos los candidatos en su momento habían apostado, por ejemplo, por el gran turismo, ¿no? Los pusieron en sus planes de gobierno, pero si revisamos cuál es el presupuesto actual para estos sectores, es poquísimo. Y por lo tanto, dice un adagio, si no hay presupuesto, no hay nada. Señor Vivar, para concluir esta interesante nota, ¿qué le diría a usted como ancashino, como chimbotano, como ciudadano, profesional, economista, al gobernador Juan Carlos Morillo? Yo creo que debería intentar no cumplir a rajatabla el plan que prometió, porque ahí hay demasiadas cosas que pitufean, hablando de los términos últimamente muy, sí, de moda, muy manoseados, ¿no? Porque pitufean el presupuesto. Entonces aquí se necesita que la gran cantidad de dinero se vaya a grandes obras, ¿no? Inversiones. Porque es como cuando uno tiene 100 soles, pues tiene 100 soles, teme cambiarlo porque se desaparece, ¿verdad? Sí. Entonces hay que gastarlo bien, ¿no?, en obras de gran proyección, de empleo, de productividad, en fin, y decirle a la gente eso. ¿Sabes qué? Vamos a tener que seguir ajustados los cinturones unos 2 o 3 años, pero lo que estoy haciendo se va a madurar a partir, pues, del 2024, el 2025, el 2030, ¿no? Hay que tener la suficiente entereza para decirlo, ¿no? Señor Vivar, muchas gracias por su visita. A usted, señor. Y hágalo con frecuencia, por favor, para escuchar su importante opinión. El señor Yuri Vivar, paz decano del Colegio de Economistas, ha estado con nosotros. Y vamos inmediatamente a conversar con el señor Javier Castro, él es ex secretario general del Sindicato de Pescadores. Y vamos a hablar de un santo, San Martín de Porres, el que juntó perro, pericote y gato. San Martín de Porres. En su honor hay una serie de festividades en el Perú y en el mundo, y de manera muy particular en nuestra localidad, en Chimbote, los devotos del Santo Moreno del Jirón Arequipa Cuadra 4 están reiterando su invitación a toda la comunidad a pasar estos días de reflexión católica hasta el día 24, día central. El domingo 24 es el día central, y la comisión organizadora de este acto religioso, actividades religiosas, está conformado por el señor Luis Gamarra Alor, Jorge Muñoz Gamarra o Jorge Núñez, Ernesto Núñez Gamarra, Carmen Choquehuanca Vargas, Carlos Núñez Gamarra, Andrés Gamarra Pita, Norma Núñez Gamarra. Y en verdad, en este tipo de acontecimientos, San Martín es tan milagroso, todos los años hay una participación masiva y activa de personalidades, que es largo en realidad de enumerar. Por ejemplo, podemos mencionar a Andrés Gamarra Pita, Jorge Núñez Gamarra, Gladys Gamarra Alor, Ampelio Méndez, Estefano Hurtado y familias, doctor Carlos Gamarra,
Elmer Gamarra, Eduardo Salinas y Gamarra y familia, Luis Hurtado, Fernando Gamarra Pita, Andrés Gamarra Pita, Fabián